Muy buenas, bienvenidos a De Plena Actualidad, el programa de Canal Torrevisión donde hablamos de temas de actualidad de nuestro municipio, de Alhaurín de la Torre. Y hoy tenemos con nosotros a una joven promesa del mundo del cine. Él ha estrenado recientemente, con un éxito abrumador de público en la finca El Portón, su nuevo trabajo, un cortometraje, casi mediometraje diría yo, que se llama Con cariño, Laura. Como decimos, un gran éxito de público y todo ello gracias a su director, Jesús Fernández. Jesús, muy buenas. Buenas, Rafa, ¿qué tal? Jesús, supongo que ahora mismo la sensación de muy contento del gran éxito que fue esa presentación de Con cariño, Laura, tu último trabajo. Sí, ahora mismo estoy muy contento y muy orgulloso de que haya habido tanta gente, de que muchísima gente se haya involucrado en el estreno y en el cortometraje. La verdad es que estuvo El Portón a reventar, parecía que yo la gala de la Reina y las Musas, ¿eh? Sí, totalmente, estaba lleno. O sea, yo cuando me subí al escenario vi, digo, es que no hay sitios libres. Y lo decía hasta Joaquín, lo dijo Andrés, que había muchísima gente. Cuéntanos. Vamos a empezar por el principio. ¿Cuándo empieza tu amor por el cine? ¿De qué momento es cuando te empieza a entrar ese gusanillo? Mi amor por el cine realmente empieza en primero mi amor por el teatro. O sea, yo empecé en una escuela de Málaga que se llama Crea Más. Empecé hasta los 15 años realizando teatro, desde los 7 hasta los 15. Estuve estudiando en el Teatro Alameda y en teatros pequeñitos de Málaga. Pero a mí lo que realmente me llamaba siempre era la televisión, el cine. Entonces conocí a unos amigos que me lanzaron a hacer mi primer proyecto, que fue Doble Cara, y ahí en 2 meses se hizo el mediometraje. ¿Eras tú consumidor de cine? Es decir, ¿te gustaba ver peli, ver cortometrajes y todo esto? ¿O ha empezado a gustarte más a partir de trabajar en ello? No, o sea, yo siempre he sido muy consumidor de muchísimo cine. Cortos no veía mucho, era más de cine. Y era lo que a mí me llamaba la atención. Digo, yo quiero hacer esto. Tengo mis historias y, bueno, pues me lancé y así se creó Doble Cara. Antes de Doble Cara, aparte del teatro, ¿hiciste algún tipo de formación para poder hacer ese corto creo que es codirector, ¿no? Que ahí lo codirigiste con varias personas. Sí. ¿Hiciste algún tipo de formación o algo? Sí, o sea, yo estuve en La Platea, aquí en Alhaurín, estuve durante 2 años y medio haciendo teatro. Luego ya me fui para Málaga y ya empecé en la Escuela Superior de Arte Escénica de Málaga, en ESAIN, y formándome también para las artes escénicas. Entonces, yo realmente lo que es el mundo del cine, de formarme para saber de cámaras, para saber de planos, no. ¿Has sido más bien autodidacta? Autodidacta, sí. O sea, yo realmente me formé por mí mismo y ya lo único que tuve fue en ESAIN, que tuve 2 años de comunicación audiovisual. Hablemos de ese primer corto, de Doble Cara. ¿Cómo empieza? ¿Cómo es el germen de ese proyecto? O sea, Doble Cara nace cuando mi compañera Vito me comenta una historia de una chica que bueno, pues tiene una serie de problemas y que tras la muerte de su padre y se empieza a encontrar unas cartas, ¿vale? Entonces me dice esas 3 cosillas y yo mi cabeza empieza a dar vueltas, y ya empiezo a meterle los compañeros, empezamos a meterle lo de Ale y ya pues creamos Doble Cara. Y yo le digo, Vito, tenemos que hacer esto, porque la historia estaba muy guay para ese momento, o sea, a mí me encantaba ese lío que tenían los personajes. Y pues así nace, o sea, cogimos una cámara y empezamos a grabar y hicimos un casting y así nace Doble Cara. Doble Cara es podríamos llamarlo un thriller psicológico. Sí, thriller psicológico. Un thriller psicológico. ¿Qué influencias tiene? Porque todo creador tiene siempre alguna influencia, no parte uno de la nada, no tiene influencia de alguna película, algún corto, alguna serie, algún género en concreto, ¿Qué influencias tiene cuando haces Doble Cara? Doble Cara me fijé mucho en las series de Netflix americanas, o sea, me fijé mucho en Riverdale, me fijé mucho en Sabrina, y en esa manera de plano, cómo actúan los personajes tras la muerte de un familiar muy importante, pues ahí me fijé yo realmente, en eso. Esas fueron tus influencias para hacer Doble Cara. Sí. Además, creo que sois 3 directores los que estáis tras Doble Cara. Sí, realmente, el director, codirector y el cámara, que éramos Jorge, yo y mi amigo Vito. Ajá. ¿Y cómo organizaste? ¿Cómo fue ese momento de, bueno, vamos a hacer un casting, vamos a seleccionar actores y actrices, ¿cómo fue aquello? Realmente nosotros teníamos las cosas, para ese mediometraje, las cosas bien claras. O sea, nosotros ya sabíamos más o menos dónde estaba el sitio de cada uno. Entonces, cuando somos 3 personas las que vamos a dirigir un proyecto, cada uno tiene que saber dónde está su sitio. Entonces, yo, por ejemplo, yo no me puedo meter en el tema de cámaras porque yo no entendía para ese momento bien de eso. Entonces, Jorge se dedicaba a las cámaras, Vito se encargaba de la dirección de arte, de montarlo todo, y yo en dirigir.
El tema de los actores, ¿hacéis algún casting? Sí, en Doble Cara sí hicimos un casting y lo hicimos en un garaje. Justo dentro de un garaje se esperaba la gente fuera y entraba, fue muy curioso. Además, una cosa bonita de los 3 cortos, ya hablaremos de los siguientes, estamos viendo ahora ahí en pantalla Doble Cara, ya hablaremos de los siguientes, es que todos están ambientados aquí en Alhaurín de la Torre. Sí, o sea, todo lo que aparece es Alhaurín, o sea, menos los planos de dron de Doble Cara que tiene que ser en Coín por temas del aeropuerto y tal, porque no se puede. Lo demás es todo en Alhaurín. Y repetimos, por ejemplo, la casa que aparece... Esto es cerca del centro de salud, Sí, eso es el barrio viejo. Sí, sí. O sea, la casa que aparece aquí ahora en Doble Cara es la misma que aparece en Con Cariño Laura. Y en algunos personajes es repetido, porque considero que son graciosos y que puede atraer mucho al espectador. Al final, como si formaran parte de un mismo universo, ¿no? Sí, o sea, bueno, yo lo desvelo, no pasa nada. Con Cariño Laura y Fénix es el mismo universo. O sea, Doble Cara, por tema de actores y tal, no ha podido serlo, pero Fénix y Con Cariño Laura sí es el mismo universo. Muy bien, muy bien. Cuando haces Doble Cara, es sin querer desvelar nada para que todo aquel que quiera verlo, que lo busque en YouTube, ponga Doble Cara, cortometraje o mediometraje, aparece como mediometraje, porque dura más de 30 minutos, ¿verdad? 33. 33. Entonces, Doble Cara, mediometraje, aparece, lo buscas en YouTube y te sale y lo veas. Es un corto que tiene es una historia que juega mucho con el espectador, con ese giro final a los Shyamalan, en el que te cambia un poco todo lo que has visto hasta ahora. ¿Te planteas primero el final y de ahí vas hacia atrás? ¿O estás creando la historia y luego haces ese final? No, o sea, nosotros creábamos la historia y justo 2 minutos antes de grabar la escena del bosque, que era, se supone, bueno, no voy a desvelar nada. El clímax. El clímax del bosque, ahí salió la idea. O sea, es que nosotros a día de hoy, mis 3 compañeros, tenemos un final diferente. O sea, yo pienso que lo que le pasa a la protagonista Elena es diferente que lo que le pasa a Vito. Es un final abierto a 3 interpretaciones diferentes, sí. Con lo cual es un final también que hace que el espectador tenga que trabajar y que también decida un poco su propio final. Por supuesto, o sea, el espectador cuando vea el mediometraje tiene que decidir por qué camino tirar. ¿Qué es lo que él prefiere que le pase a Elena, la protagonista? Vale. ¿Cuánto tiempo duró el rodaje de Doble Cara? Doble Cara fueron 2 meses. 2 meses, pero porque tuvimos que hacer varios parones por tema de que a lo mejor mi compañero se iba de viaje, porque era verano. Si no me equivoco, coincidió con la pandemia Doble Cara un poco. Sí, fue el verano de la pandemia. O sea, no se ven ahí las mascarillas, las mascarillas, pero sí fue ese verano. Y por la pandemia no tuvimos problemas. Fue más por tema de viaje, tema de que no venía a lo mejor el estabilizador para el momento que queríamos grabar y tal. Entonces fueron 2 meses intensos, pero lo conseguimos. Ahora que ya has hecho 2 cortometrajes más, ves Doble Cara, ¿cambiarías cosas de Doble Cara? Muchas. Cambiaría muchas. Pero porque ya considero que sé más de este mundo. En ese momento pues era súper novato. Que a día de hoy también soy novatillo, pero bueno, en ese momento pues no conocía mucho. Y hay muchas cosas que me gustaría cambiarlas. Llega el momento en el que os ponéis a rodar el corto de Doble Cara y lo empezáis a mover, lo empezáis a presentar. ¿Cómo te planteas eso de moverlo? ¿A dónde lo presentas? O sea, Doble Cara, es verdad que Doble Cara se subió a YouTube, se presentó en la Finca del Portón, que fue el primero que se estrenó allí, y no se movió, no ha tenido mucho movimiento fuera del pueblo. Y es una de las cosas de las que yo más me arrepiento porque fue un mediometraje que atrae, que el final pues te deja con ese gusto de diciendo, uy, ¿qué va a pasar? Pero me da mucha pena porque no se movió mucho. O sea, a mí me hubiese gustado que se hubiese movido por la provincia y creo que es una de las cosas que voy a luchar. Termina Doble Cara. Y empieza Fénix. ¿Y te lo planteas directamente Fénix o te das un respiro? No. Yo nada más terminar Doble Cara, nace Fénix. O sea, yo ya entré en Esaen y conocí a mi compañera Marina Gómez, que es la que hace de Caro, la protagonista, y yo le cuento que quiero hacer un cortometraje sobre el colectivo LGTB y se lanza y dice, Jesús, vamos a hacerlo. Y eso, Doble Cara realmente termina en octubre de 2020 y Fénix en 2021 empieza. ¿Cómo es ese rodaje de Fénix? ¿Es muy diferente al de Doble Cara? Sí, no tiene nada que ver. Fénix se grabó en 2 días. 2 días comparado con 2 meses se nota mucho. 2 días súper intensos, o sea, desde las 8 de la mañana hasta terminar a las 12 de la noche del mismo día. O sea, fue tremendo. Pero la verdad que muy contento. Con Fénix estoy muy contento porque me ha hecho que yo haga Con Cariño Laura. Tanto en Fénix como en Doble Cara, de hecho te estamos viendo, apareces como actor. Sí, realmente aparezco en los 3. Pero los que tengo más protagonismo son en Fénix y en Doble Cara. Si este que estamos viendo ahora mismo ya es
Fénix, si no me equivoco. Ya estamos con Fénix. Quieres hacer un corto y lo que quieres hacer un poco es reivindicar la temática LGTBIQ+. ¿Qué es lo que... ¿Por dónde te quieres centrar? ¿Qué es lo que tienes muy clara la historia o no? ¿O primero tienes decidido, quiero hacer algo sobre temática LGTBI y ya sabes la historia? No, o sea, yo ya tenía clara la historia, o sea, quería que una chica que se llamaba Caro pues se enamorase de otra chica, pero las circunstancias pues fuesen muy complicadas. Yo este cortometraje lo hice porque yo lo vivo a día de hoy, este tema, y a mí me dolía mucho porque yo he visto una serie de circunstancias que son muy tristes, que en una actualidad, que en un mundo tan diverso, tan, digamos, tan futurista, como se puede decir, Sí. se vive una serie de circunstancias tan complicadas. Y por eso quise hacerlo, para reivindicar los derechos de las personas LGTBIQ. El corto de Doble Cara, que además también, ahí lo vemos, está grabado en varios puntos de Alhaurín de la Torre. Hemos visto antes escenas donde se ve una casa, que creo que era tu casa, si no me equivoco. Ahí, la casa de Caro es mi casa. Sí. Y también vemos exteriores en zonas que muchos vecinos pueden reconocerlo. Sale Calle Ermita, una de las escenas más importantes de la historia. ¿Cómo fue grabar por el pueblo? Sí, o sea, Fénix, o sea, yo ya tenía la idea clara de que la mayoría de las calles tenían que ser de mi pueblo, por no decir todas. Porque digo, en mi pueblo, y aparte hay unas calles muy bonitas, unas casas muy bonitas también, y tenía que aparecer mi pueblo. O sea, yo en mis 3 cortometrajes me centro siempre en que aparezca lo primordial, mi pueblo, porque es donde nací y yo considero que mis raíces son muy importantes. Además con cameos familiares también. Sí, en los 3 cortometrajes hay cameos familiares, o sea, en los 3 repite, por ejemplo, mi tío repite en los 3 cortometrajes. En el primero del padre de la protagonista, de Elena, en el segundo del padre de Caro y en el tercero de Guardia Civil. Tu padre también sale en un par de ellos, creo, si no me equivoco. Mi padre aparece ¿haciendo de Guardia Civil? Sí, mi padre aparece en el primero y en el último, haciendo de Guardia Civil. Y mi madre. Y tu madre también apareciendo de profesora, ¿no? Sí, de profesora en el último. Y de madre de la prota en el segundo. Efectivamente, efectivamente. ¿Cómo fue eso de grabar por el pueblo? ¿Tuvisteis que parar porque la gente se cruzaba tal y cual? ¿O a qué hora pudisteis hacer ese rodaje? Nosotros teníamos permiso para cortar la calle, entonces la cortamos. Mucha gente pasaba sin decir nada, pero otra preguntaba, ¿podemos pasar? Y yo le decía, sí pasa porque ahora mismo lo está grabando. Pero gente muy complicada. Pero bueno, estoy muy contento porque la verdad que la mayoría de las personas estuvo muy involucrada y muy contenta, y cuando veían que estábamos grabando pues se sentía muy orgulloso y decía, oh, qué guay, no sé qué. Llega el momento de termináis Fénix y lo presentáis. ¿Cómo fue esa presentación? Fue muy bonita, o sea, la presentación de Fénix para mí me gustó mucho más que la de Doble Cara, ¿eh? Fue más emotiva, el making of me gustó mucho más, y la manera que el pueblo se involucró fue otro paso. O sea, si en Doble Cara había 200 o 300 personas, en Fénix ya había 500. Entonces, para mí fue muy bonito. O sea, ¿Cómo fueron los comentarios? ¿Qué te decían? Pues hubo mucha gente que se emocionó, me dijo, Jesús, que me siento identificado con la protagonista. Y yo con eso, yo realmente, yo lo que yo digo, a mí no me importa de que ganar nada de los cortometrajes, sino para mí lo importante es que la gente cuando vea mis cortos diga, Jesús, que me ha gustado, me siento involucrado, me siento que los personajes se parecen a mí. Me has comentado que Doble Cara tardó 2 meses en rodarse por diferentes cosas, Fénix en 2 días, pero supongo que serían 2 días de no parar, ¿no? O sea, 2 días súper intensos, Rafa. O sea, no parábamos desde las 8 de la mañana hasta las 12 y al día siguiente lo mismo, desde las 8 hasta las 12. Pero era la única manera de reducir todo el dinero en nada. O sea, porque es que si tú alargas el rodaje, el dinero aumenta y entonces no había presupuesto para eso. ¿Y Fénix lo movisteis? Sí, Fénix sí se movió. Fénix se presentó en todos los institutos de aquí de Alhaurín. Y la verdad que hubo muchas personas que se involucraron y gracias a Fénix he hecho Con Cariño Laura, porque conocí a una persona que me inspiró, me llenó y tuve que mostrar la historia de Laura. ¿Cuánto tiempo tarda entre que terminas el rodaje y la presentación de Fénix y que empiezas ya a trabajar en Con Cariño Laura? Fénix, entre Fénix y Con Cariño Laura hay un gran parón. O sea, yo Fénix lo termino... Fénix se estrena a principios de octubre de 2021, pero yo empiezo a trabajar Con Cariño Laura en mayo de 2022. O sea que entre todo ese periodo yo no estaba haciendo nada. Yo pensaba en descansar, tenía otras historias, pero no un desarrollo grande. Y ya en mayo digo, tengo que empezar a crear algo. Tengo que crear algo con el que el espectador diga, me siento identificado y aparte tengo que darle voz a Laura. Porque se lo debía a muchas personas, se lo debía a la chica que me contó su historia y me lancé. Fénix sí es más cortito que Doble Cara,
Y con Cariño Laura es más o menos, un poquito menos que Doble Cara, pero sí se acerca a los 30 minutos. ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia de duraciones? Porque ¿Necesitabas más para contar esa historia? claro, con Cariño Laura la idea era hacer la película, que es la idea que yo quiero hacer ahora, ese es mi proyecto ahora, que tengo muchas ganas, pero se tuvo que quedar en nada por el tema del presupuesto. Porque una película, vale, es muy cara y yo no tenía esos recursos. Pero vamos, lo que me quiero lanzar ahora, lanzar la película y ya está. Llega el momento de empezar a trabajar en Con Cariño Laura. Sí. ¿Cómo es ese proceso? Tú dices que en mayo empieza el trabajo. Cuéntanos, ¿cómo es desde que ya empiezas a decir quiero hacer algo nuevo hasta que ya empieza el rodaje? Con Cariño Laura llega de la siguiente manera. Yo presento el cortometraje en uno de los institutos. Conozco a una chica que me cuenta su historia. Cuando conozco a esa chica y me cuenta su historia, empiezo a ver que ya no es solo ella, que son un montón de personas a las que le ocurre la desgracia tan grande que aparece en el cortometraje. Y entonces yo pensando, digo, Jesús, tienes que hacer algo para darle voz a ellas, porque se lo merecen y porque han pasado por algo muy triste. Entonces, en junio ya empiezo a escribir el guión se terminó en julio y el rodaje empezó en septiembre. Iba a empezar en septiembre, pero por temas de exámenes y tal no llega hasta enero. Con Cariño Laura se graban 2 días también, o sea, que se graba de una forma muy rápida, pero se graba muy bien porque lo teníamos todo muy preparado. Y finalmente, pues, se estrena en abril en el Porto. ¿Por qué decides Con Cariño Laura no estar tan presente como actor? ¿Porque te quieres centrar mucho más en tu faceta de dirección? Me quiero centrar más en mi faceta de dirección y aparte que yo no puedo estar dentro, fuera, dentro, fuera. Por eso solo aparezco en el final, justo en el final, con el personaje de José, pero yo no podía tener un personaje protagonista porque es que no puedo, no me daba. Claro, querías tener tu cabeza mucho más ocupada en Claro. coordinar a todo el equipo. Un equipo, además, que por lo que hemos visto en el making of, por lo que se ve en los créditos, es un equipo Profesional. numeroso y profesional. Sí, o sea, un equipo que toda la gente que está es totalmente especializada. O sea, han grabado videoclips, han grabado cortometrajes y saben de lo que trabajan. Y el tema de los actores y actrices, ¿cómo es ese proceso de selección para elegir a todo el elenco de Con Cariño Laura? O sea, se hace un casting, la verdad que es muy bonito por la gente que vino, porque vino muchísimas personas. Y cuando hago el casting me voy dando cuenta, yo ya iba encajando, digo, Adela tiene que ser Maca, el Mari tiene que ser Laura. Y yo ya realmente tenía todos los personajes preparados, menos el de Iván. Iván llegó muy tarde, pero Paulo, nada más que me envió su pequeño vídeo, yo ya sabía que tenía que hacer de Iván. O sea, es que la actuación que él realizaba era increíble. Todo este proceso que lo coges de chicos que están en la escuela de arte dramático o no, o estás abierto a diferentes tipos de intérpretes aunque no sean pro. Sí, yo estoy abierto a todo tipo de intérpretes. De hecho, en el cortometraje hay muchos personajes que no son actores especializados en el cine ni en el teatro. Pero es verdad que los protagonistas sí están especializados tanto en ESAIN como en ESAT, como en las distintas escuelas de teatro, pero porque ellos mismos han llegado. O sea, yo me daba igual que estuviesen en escuela de teatro o no, porque al fin y al cabo hay que darle oportunidad a todas las personas que quieran. Supongo que también es complicado elegir el personaje de Laura, que es al final el centro sobre el que va todo un poco orquestado la historia. Sí, o sea, el personaje de Laura fue... Había muchas chicas que querían hacer de Laura, pero yo para el personaje de ella tuve que buscar una persona que yo sabía que estaba preparada. Que si tenía que llorar, llorase, que si tenía que gritar, gritase, que si tuviese que estar contenta, pues tuviese. Pues ahí me encontré con Mari. Y la verdad que estoy muy contento. O sea, ¿La conocías de antes o la conociste para el corto? La conocí a partir de un vídeo que me envió para el casting. Y fue increíble. Con Mari he trabajado súper bien, es una gran actriz. Y la manera que interpreta, yo se lo dije, le digo, Mari, yo te voy a bajar al infierno, pero lo mismo que te bajo, te voy a subir al cielo. Y cuando le digo, Mari, me tienes que llorar, ahora aquí tienes que estar como destrozada psicológicamente. Y lo hacía y fue increíble. Increíble. El corto de Con Cariño Laura tiene un par de escenas difíciles de ver y difíciles de grabar, supongo, también. Muy complicadas, o sea, las 2 escenas más complicadas, que son la final y la que se centra todo, fueron muy complicadas. De hecho, la importante, que la central, yo tuve que girar la cara porque digo, es que no puedo. O sea, porque a mí me impactaba ver cómo se grababa esa secuencia. Y la otra realmente fue muy fácil de grabar. O sea, la última, que es una de las más complicadas también, fue muy fácil de grabar por la manera que estaba pensada y no fue tan complicado. Pero es verdad que la primordial fue la del abuso, no lo vamos a decir porque eso no pasa nada por decirlo,
fue muy complicado de grabar. Sí, sí, es una historia que habla sobre la violencia sexual contra las mujeres. Sí, el abuso, cómo ocurren las violaciones y tal, y esa secuencia fue muy difícil de grabar. Para poder grabar esa secuencia y también la escena final, que también era complicada, ¿te inspiraste en algo o preferías no ver nada y tener tu propia visión? Yo no me fijé en nada hasta que no realicé el guión. O sea, yo ya tenía más o menos la idea de que Laura tenía que ser abusada y tenía que ser, y que iban a ocurrir eso en un instituto, porque a la mayoría de las chicas que conoció le han ocurrido ahí. Entonces, a partir de ahí yo creo la historia y ya al final, pues bueno, el final decidí que tenía que acabar así, pero no me inspiré en nada. Yo a partir de ese momento sí empecé a ver distintas series, distintas películas para fijarme en los planos y la manera que tenían de tratar este tema. Porque es difícil tratar ese tema denunciando una situación sin caer en el morbo fácil, es decir, que es complicada grabar, supongo, y planificar una escena así. A mí me daba mucho miedo porque tenía esa cosilla de, digo, a ver si lo trato mal y mucha gente se puede poner en contra o no le gusta la historia y tal, pero la verdad es que me lancé y digo, lo tengo que hacer y me arriesgo y ha sido un buen resultado. ¿Te parece, Jesús, que veamos el tráiler de Con cariño Laura, que lo vean nuestros espectadores el tráiler para que le entre muchas ganas de ir a YouTube y llenarlo de visualizaciones? Me parece estupendo. Pues venga, vamos a ver el tráiler de Con cariño Laura. Me duele mucho la barriga. ¿Pero qué dices, tía? A ver si vas a estar embarazada. Que no te pongas así, Que no, que no, que no me toque, que no. ¿Qué quieres? ¿Hundirme la vida? Entonces te lo hundo yo, hija de puta. Relájate. Mi madre dice que las mejores guerreras son aquellas que luchan su batalla hasta el final. Una mujer lucha. Así que hazme caso y con esa gente ni mirar. Chavales. ¡Dame, hijos de puta! ¡Oh, dame, hijos de puta! Y yo con ganas de comerte. Cuando desierto yo muero de sed. Y tu veneno de serpiente. Siento todo lo que dije, me arrepiento. Pero si supiera lo que viene. Ahora que yo solo quiero protegerte, coño. Pues no me proteges comportándote como un bruto. Sin problema. ¿Cómo Iván? Sí, Iván metida en cola, estudia contigo en capellanía, ¿no? Sí, ella llevó tiempo ahí, hizo la ESO y ahora está en bachillerato. Me puedo dar un baño. Estarán en la misma promoción. Pero por favor, ¿pero esto qué es? ¡Alfonso! ¡Alfonso, llama una ambulancia rápido! Sabes que solo quería llamarte y aún así me cortaste. Te notaba y te contarte, pero no me escuchaste. ¿Cómo hago para llegarte, bebé? Ahí teníamos, ese era el tráiler de Con cariño Laura, ese cortometraje que fue presentado hace bien poquito en la Finca El Portón, como hemos dicho antes, un éxito arrollador. O sea, fue increíble, toda la gente súper volcada y lo que yo me llevé fue las chicas que vinieron a mí cuando vieron el cortometraje emocionadas, diciéndome Jesús, gracias, Jesús no sé qué, porque había conseguido darle voz a ella y es lo que yo realmente estoy orgulloso. Hablábamos antes de ese final también difícil, esa escena al final difícil. ¿Tenías claro que querías un final así o en algún momento te planteaste un final algo más luminoso? No, yo desde el primer momento quería que acabase la historia así. Era la única manera de que el espectador sintiese tristeza y sintiese que realmente la chica, pues eso es lo que realmente le entran ganas cuando le ocurre esto. O sea, era la única manera de que viesen, que sintiesen la verdad y que contribuyese a acabar con ello. ¿Qué te ha dicho también, aparte de estas chicas, que es lo que más te ha podido llenar, el público en general, la gente que fue a ver allí al Portón, que pudieron ver el corto, qué te dijeron? Me dijeron que la historia le encantó, que la manera que está grabada, los personajes, las actuaciones, todo increíble. La verdad que no, por ahora no me ha venido ninguna crítica que me haya dicho Jesús, no me ha gustado el corto, no me ha gustado las actuaciones, por ahora no he conocido ninguna. Y la verdad que estoy muy contento, considero que se ha hecho un buen trabajo. ¿Es la obra de la que hasta el día de hoy más orgulloso se siente de las tres? La obra cumbre, sí. ¿Hasta la siguiente? Hasta la siguiente. Por ahora sí, Con cariño Laura para mí es de las tres la que más me gusta. Y ahora me comentabas antes que tu gran proyecto es llevar a Con cariño Laura al cine. A una obra, a un largometraje ya. Sí, o sea, mi proyecto final es hacer Con cariño Laura, bueno, final, hasta ahora, es hacer Con cariño Laura la película. O sea, ese es lo que yo más ganas tengo y lo que voy a seguir luchando hasta que lo consiga. Porque se me ha quedado mucha historia atrás, se quedan muchos personajes, se queda mucha historia que hay que contarla.
Sí, hay momentos en el corto, sobre todo desde que ocurre la escena central del corto hasta el final, donde hay varias elipsis y te gustaría a lo mejor contar ese desarrollo, ¿no? ¿Qué pasa ahí, no? Sí, aparte que la historia en la película es totalmente diferente. O sea, el corto y la película no tienen nada que ver. La historia es la misma, la base es la misma, pero hay muchísimos personajes, muchísimas historias que no se han contado. Entonces, pues, tengo muchas ganas de hacer la película y quien quiera contribuir que pueda ayudarme. ¿Tienes el guión ya escrito? Tengo el guión escrito, tengo un crowdfunding por si quien quiera ayudar o donar que puede hacerlo. Pues dínoslo y Mariquilla, nuestro técnico, va a poner por aquí debajo la dirección del crowdfunding, cuéntanoslo. Vale, pues con cariño Laura, lo buscas en el crowdfunding y te sale, si no en nuestra cuenta de Instagram, con cariño Laura, o a partir de nuestro Gmail, con cariñolaura@gmail.com. Vale, y ahí ya quien quiera puede colaborar contigo en ser un mecenas, ¿no? Sí, se llama de este proyecto de llevar al largo con cariño Laura. Sí. ¿Te gustaría repetir con los mismos actores? Sí, o... Yo eso lo tengo claro. Yo primeramente preparé a ellos para hacer la película. Lo que pasa es que a partir, cuando llegó septiembre y tal, nos dimos cuenta que no podíamos hacer la película, que nos teníamos que quedar cortos. Entonces ellos realmente sí están preparados para hacerlo. Y supongo que complicado ahora el tema de encontrar financiación, que es algo difícil. Eso es lo que a mí ahora mismo me tiene más preocupado porque tengo que llegar... Si no llego a X dinero no puedo conseguir hacer la película. Entonces yo me estoy moviendo por todos lados que puedo, estoy llevando el corto a distintos festivales, intentar presentarlo en los distintos medios de comunicación con el fin de que gente quiera ayudarnos a cumplirlo. Y ya no por mí, sino por todas esas chicas que realmente tienen que ser contada la historia tal y como es. Y considero que esta historia se merece ser película. Un sueño, Jesús. ¿Qué sueño te tienes por cumplir? ¿Qué te gustaría? Pues yo ahora mismo mi sueño ya lo he cumplido, que era el sueño más cercano era presentar el cortometraje y ya lo he cumplido. Yo no tengo un sueño que digamos tengo que llegar, no. Yo las cosas como vaya a la vida y lo que me presente. Pasito a pasito, ¿no? Pasito a pasito. Con cariño Laura, el cortometraje lo quieres presentar a festivales, lo quieres mover. Sí, con cariño Laura se va a presentar a todos los festivales de España, con el fin de sacar recaudación y hacer la película. ¿Qué te gustaría decirle a todas aquellas personas que te han acompañado en este proceso? Pues a todas esas personas les quiero dar las gracias por haber estado ahí, por haberme apoyado siempre y por siempre apoyar a Laura. Y que esto es el principio, como dije en el estreno, que es el principio de la aventura de mi vida y que es el principio de algo muy importante que viene, que es Con cariño Laura la película, que va a dar voz a muchísimas personas y que va a mostrar una realidad dura, pero una realidad al final muy bonita. Y ya para finalizar, ¿eres de los que está ya totalmente focalizado en el largometraje de Con cariño Laura o incluso también ya te estás planteando qué pasará después de Con cariño Laura? ¿Tienes ya más ideas ahí en el cajón para poder hacer nuevos proyectos? Yo tengo ya después de Con cariño Laura la siguiente película, porque la que venía antes de Con cariño Laura iba a presentarse otra. Lo que pasa que quise darle prioridad a este corto. Esta historia. Pero hay otra historia ya. Vale. Pues nada, Jesús, muchísimas gracias por haber estado con nosotros este ratito aquí en De Plena Actualidad. Gracias. Enhorabuena por los 3 trabajos y mucha suerte con esa recaudación, con ese crowdfunding, con esa financiación y que pronto te podamos ya estar aquí entrevistando hablando del largometraje, del estreno del largometraje de Con cariño Laura. Gracias a ti, Rafa, por haberme invitado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y a vosotros, pues nos veremos en una próxima ocasión aquí en De Plena Actualidad con más personas de nuestro pueblo, de Alhaurín de la Torre, que tienen tantos temas tan importantes que contar. Hasta la próxima.